Perfecto, muchas gracias pues primero por la invitación. Pues entonces la idea es hablar hoy sobre fenotipos de obesidad, y pues como ver de una manera diferente esta patología y mostrar por qué es importante hablar sobre fenotipos y sobre ver como las diferentes maneras de abordar la patología. Entonces, primero vamos a empezar hablando que realmente debemos de ver como la obesidad como una enfermedad, que es algo que es un cambio de paradigma reciente, donde pues previamente se pensaba que era solamente un factor de riesgo para otras enfermedades, pero en la actualidad se considera como una patología, dado una fisiopatología distintiva, que no es solamente un desbalance energético, donde no solamente vemos que es que una balanza se va para un lado con respecto a lo que comemos y con respecto a lo que gastamos tanto en actividad física como pues en las actividades metabólicas basales que tenemos todos en nuestro organismo, sino que es algo que pues no es solamente esta balanza como lo muestra acá, sino que realmente es algo mucho más complejo, que podemos tener muchas alteraciones que se van a entrelazar entre sí para llevar pues a la consecuencia de la obesidad. Este cambio de paradigma es importante porque vamos a hablar sobre algo de una responsabilidad compartida, no es solamente como que dejar de ver a la persona obesa como una persona sedentaria, como una persona descuidada, que no está pendiente de su salud, sino que realmente son muchas las cosas que hacen que una persona lleve obesidad y se busca también desde el punto de vista de prevención y de tratamiento, buscando mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de obesidad. Es que realmente vemos que no todas las personas que tienen obesidad se comportan de la misma manera y nosotros podemos abordar la obesidad desde muchas áreas, mirándolo desde el punto de vista de distribución de grasa corporal, cuál es el comportamiento psicológico de cada una de esas personas, cómo tenemos la masa muscular y cuál es la salud metabólica que tenemos. Entonces, vemos que podemos diferenciar o podemos hablar de dos grandes grupos de fenotipos. Un grupo de fenotipos que va a estar basado principalmente en el riesgo y una división de ver qué tanto riesgo tiene mi paciente con respecto a condiciones cardiovasculares, que es pues una de las, factor clásico que conocemos, que las personas con obesidad tienen mayor riesgo cardiovascular, pero además también un fenotipo que va a ser muy importante con respecto a la aproximación terapéutica y qué podemos hacer cuando tenemos el paciente pues enfrente a nuestro consultorio y cómo podemos impactarles con respecto a la obesidad. Entonces vamos a empezar hablando sobre el riesgo y cómo los diferentes tipos de obesidad van a tener mayor o menor riesgo y esto por qué es importante. Entonces, desde el punto de vista de riesgo se ha hablado mucho, pues es uno pues, de lo que más se habla cuando uno busca fenotipos en algunas pues, de las búsquedas médicas que nosotros podemos realizar sobre los fenotipos del metabólicamente sano, pues de un paciente que está metabólicamente sano o metabólicamente enfermo. ¿Y en qué se basa esta división o esta caracterización? Es a partir de la composición corporal que tienen cada uno de los pacientes. Entonces podemos dividirlos desde el punto de vista de cómo está el porcentaje de grasa o el porcentaje de músculo y la presencia o no de comorbilidades, sea tipo dislipidemia, hipertensión o diabetes, en donde podemos caracterizarlo como sano enfermo. Entonces se habla de ese paciente donde tiene una corpulencia que lo vamos a medir por el índice de masa corporal, una corpulencia elevada, pues aquí como lo vemos en la gráfica de más del 30, pero realmente su porcentaje de grasa es un porcentaje de grasa baja y que realmente su corpulencia está dada es más por músculo, por ende generalmente tienen menos comorbilidades o no tienen comorbilidades. Y también está la otra contraparte que son los pacientes sanos, un paciente que no tiene un índice de corpulencia elevado, es un paciente que uno físicamente lo ve flaco, pero que tiene un porcentaje de grasa corporal muy elevado y por ende también tiene mayor comorbilidades, tiene mayores enfermedades. Entonces el paciente que uno ve que no come adecuadamente, que no se ejercita, pero uno lo ve delgado, pues realmente si se está sano o no está sano. Y ya pues también tenemos otra manera que es la obesidad sarcopénica, que es en donde es un paciente que tiene pues la corpulencia elevada, el índice de masa corporal elevado y tiene un porcentaje de grasa elevado. Y esto, ¿por qué es importante? Pues se habla que nosotros podemos llegar a tener dos tipos de adaptación hacia un balance energético positivo. Y es que cuando nosotros, el balance energético positivo es que estamos comiendo más de lo que realmente necesita nuestro cuerpo y la manera como nuestro cuerpo almacena esa energía además es a partir de los adipocitos.
En los adipocitos, pues es en los adipocitos. Nosotros podemos tener dos tipos de crecimiento, que va a ser un crecimiento de hiperplasia o un crecimiento de hipertrofia. Y además también este tipo de crecimiento también va a caracterizar en dónde se va a disponer esta grasa, en donde los adipocitos que crecen más como hiperplasia van a ser más los adipocitos que están en tejido subcutáneo y los adipocitos que crecen más como hipertrofia va a estar más desde el punto de vista de grasa visceral. ¿Y esto qué me lleva? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Es que realmente nosotros tuviéramos un aumento de adipocitos desde el punto de vista de hiperplasia, es decir, no aumenta, pues aumenta el número de adipocitos, pero no aumenta su tamaño. Y esto realmente no me producen pues no es aberrante, no me producen una respuesta inflamatoria y podemos tener un almacenamiento lipídico adecuado y seguro, como nos muestran aquí en la gráfica, y generalmente es este tipo de grasa café que no, realmente no tiene tanta respuesta inflamatoria. Por el otro lado, si tenemos una acumulación desde el punto de vista de hipertrofia, es decir, se aumenta el tamaño de los adipocitos, esto me lleva a disfunción de la célula, me lleva a inflamación, y eso es lo que clásicamente me va a llevar a una respuesta inflamatoria y en donde vamos a aumentar la secreción de citoquinas, de ácidos grasos, y es lo que al final me va a llevar a la presencia de resistencia a la insulina, dislipidemia, pues, y posteriormente pues acumulación ectópica, que esta acumulación ectópica es donde podemos ver la acumulación en hígado graso o en músculo o también en el tejido graso pericardíaco. Entonces, realmente, ¿qué es lo que me lleva yo a ir hacia un lado u otro? Pues primero, la cantidad de energía positiva que tengo, pues obviamente la hiperplasia va a tener un límite, pero también genéticamente, cómo vamos a tener nosotros la adipogénesis, y van a haber algunas personas que van a predisponerse más hacia la hiperplasia que hacia la hipertrofia. Adicionalmente, algo que es importante con respecto a la acumulación de grasa es también en dónde se acumula la grasa. Como les dije, desde el punto de vista de hiperplasia lo vamos a ver más desde el punto de vista visceral, subcutáneo, y la hipertrofia lo vamos a ver más desde el punto de vista visceral. Entonces aquí también es una manera de dividirlo, donde si tenemos una obesidad ginecoide o androide, dado que las mujeres tendemos más a hacer una acumulación subcutánea, y eso pues es algo que se ha considerado que es dado por los estrógenos, un factor protector. En cambio, los hombres tienden más a hacer una obesidad más abdominal, androide, y entonces vamos a tener mayor porcentaje de grasa visceral, y esto pues lleva a que este porcentaje de grasa visceral tiene mayor inflamación, peor riesgo metabólico. Entonces, a grandes rasgos, para verlo pues como grande, vemos que los pacientes que es el metabólicamente, pues un obeso metabólicamente sano es un paciente que tiene un peso elevado, pues tiene una corpulencia elevada, un índice de masa corporal elevado, pero no tiene alteración en la sensibilidad de la insulina, no tiene hipertensión, no tiene dislipidemia. Generalmente son pacientes más jóvenes, son pacientes más activos, y pues si su estado nutricional es parcialmente adecuado, tal vez pues trayéndolo pues como de la charla anterior, pues tal vez su consumo no hay tanto ultraprocesado, aunque si bien el consumo energético es mayor. Y en la contraparte, pues el metabólicamente enfermo, ya es el que ya vemos pues lo clásico que conocemos en conjunto con la obesidad, que es la resistencia a la insulina, la hipertensión, la dislipidemia. Pero realmente no es un concepto tan fácil de cuantificar, y con respecto a la prevalencia de qué tantos metabólicos o esos metabólicamente sanos tenemos, no es muy claro, porque aún no tenemos clara cuál es la definición del metabólicamente sano, en donde hay algunos que desde el punto de vista, desde la prediabetes lo consideran metabólicamente enfermo, otros se van hasta la diabetes, y también tenemos diferentes cortes con respecto a los límites de presión arterial y si se mide o no circunferencia abdominal. Pues aquí les muestro como las 4 grandes definiciones desde el punto de vista metabólicamente sano, y esto me lleva a que podemos tener prevalencias tan bajas como hasta el 3% de la población o tan altas como hasta el 57% de la población. ¿Y realmente qué impacto tiene si yo soy metabólicamente sano o no? Es que muchas veces se habla, y a veces es difícil la aproximación a estos pacientes, en donde uno los ve con un peso elevado, pero le dicen a uno: doctor, pero es que si yo no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo dislipidemia, ¿yo para qué me voy a estar cuidando tanto? ¿Para qué voy a hacer dieta? ¿Para qué voy a cambiar mi estilo de vida sabiendo que todos los exámenes me salen buenos y la presión siempre está buena? Entonces realmente a veces es difícil entender esta parte, que también es un riesgo, también es algo que nos puede llegar a tener efectos adversos. Este es un estudio muy bonito que se hizo en Inglaterra en el año 2017, y lo que hicieron fue una corta prospectiva gigante de 3.5
millones de pacientes que siguieron desde el 95 hasta el 2015 y los dividieron en estos fenotipos desde el punto de vista de riesgo, incluyeron también los de bajo peso, peso normal, sobrepeso, y a los obesos los dividieron en metabólicamente sano o enfermo. Aquí la división se hizo con la presencia de la enfermedad, es decir, por ejemplo, la prediabetes se consideró metabólicamente sano y ya metabólicamente enfermo, eso era la presencia de diabetes, y querían ver qué tanto desarrollaban alguna de estas enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues esto es muy bonito porque vemos desde el punto de vista escalonado cómo incluso a partir desde el sobrepeso y ya la obesidad, pues en el metabólicamente sano o enfermo, podemos llegar a tener un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y por ejemplo aquí obesos desde que sin cero anormalidades metabólicas tenemos mayor riesgo tanto de enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular y sí, no bien desde el punto de vista de enfermedad vascular periférica, donde vemos que incluso podría ser pues algo como la paradoja de la obesidad, que incluso puede llegar a ser un factor protector, pero que eso hace difícil este tipo de estudios observacionales donde definir la causalidad a veces no es tan claro, porque al fin y al cabo pues son mucha cantidad de datos y ver exactamente en qué momento y qué otros factores podrían llegar a tener estos pacientes. Sí vemos que es escalonado y sí vemos una tendencia a que el solo hecho de tener obesidad me va a aumentar el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares sin tener ninguna normalidad metabólica. Entonces aquí vemos unos datos pues dramáticos que salen del estudio donde pacientes que se consideran metabólicamente sanos, en donde no tienen ninguna, no llegar a tener hasta un 49% de aumento del riesgo de enfermedad coronaria, 7% de enfermedad cerebrovascular y hasta un 96%, es una cosa muy de mucho peso, la presencia de falla cardíaca, que también pues, no solamente desde el punto de vista aterosclerótico, sino también desde el punto de vista mecánico de la acumulación de grasa pericardíaca. Entonces vemos que es un impacto grande, a pesar de que no tienen ninguna otra enfermedad, es con el solo hecho de tener un índice de masa corporal elevado, pues ya de muchas otras maneras ves que sí tiene aumento el porcentaje de grasa corporal, esos pacientes sí tienen un riesgo y sí es importante impactar en su salud, por lo cual pues no nos debemos quedar tranquilos porque no tiene comorbilidad. Eso es como un símil lo que nos pasa con la diabetes, que nosotros no, la diabetes no queremos que el paciente tenga complicaciones, es un paciente que todavía no tiene complicaciones ni micro ni macrovasculares, pero tiene diabetes. Algo similar nos pasa acá con la obesidad. Es un paciente obeso, todavía no tiene comorbilidades asociadas, pero tiene un factor de riesgo que me puede llevar a alguna de estas enfermedades. Ahora, desde el punto de vista de la aproximación terapéutica, esto es importante porque pues hablamos que nosotros tenemos, cada que damos un medicamento, sabemos que tenemos algunos pacientes que ese medicamento les va a servir, pero vamos a tener otros medicamentos donde no les va a servir y antes los vamos a exponer a efectos adversos. Y una aproximación, pues como, pues nosotros siempre queremos tener una aproximación buscando que nuestro paciente, el que tenemos enfrente, sea realmente el que tenga esa posibilidad, que va a tener los beneficios del medicamento y no los efectos adversos, pues buscando hablar un poco de medicina de precisión. Y pues les quiero mostrar aquí este metaanálisis en red, en donde es un metaanálisis que lo que hicieron fue comparar los estudios pivotales de los medicamentos aprobados por la FDA hasta ese momento, esto fue en el 2016, para la obesidad, y querían ver cuál era el que tenía mayor proporción de pacientes que tuvieran una pérdida de peso clínicamente significativa, definido como más del 5%, pues sí, obviamente mucho mejor si es más, entonces que querían ver del 5 y del 10%. Tenían que ser RCT con al menos un año de seguimiento y lo que observaron, pues aquí lo importante no es específicamente cuál fue el que le fue mejor, pues pero aquí pues el gran resultado pues de este metaanálisis en red era el que tenía mayor probabilidad de perder peso, de perder hasta el 5% del peso, fue fentermina topiramato con una R de 9.22, seguido por liraglutide con una R de 5.54. Yo lo que quiero llamar la atención con esta gráfica, en donde vemos que si bien es importante en el momento en que estamos empezando el tratamiento, también tenemos un riesgo de, que, por ejemplo,
hay algunos medicamentos que incluso menos del 50% de los pacientes que nosotros estamos empezando les va a servir. Por ejemplo, aquí con la lorcacerina vamos a tener una disminución de peso de más de 5% del peso solo en el 46% de los pacientes. Y pues solamente le pueden desde el 68 y 61%. No, realmente es casi como tirar una moneda al aire cuando hacemos una prescripción de estos medicamentos y el paciente le va a servir o no le va a servir. Y mirando ya desde el punto de vista de pérdida del 10% de peso, vemos que son unos porcentajes mucho más pequeños. Uno queda pues un poco desalentado, que uno quisiera que fueran mucho más de ese porcentaje, que realmente cuál es el beneficio que le estamos dando a los pacientes. Es algo que lo vemos en todos los medicamentos, pues aquí los muestro específicamente desde el punto de vista de pérdida de peso. Y es que teniendo los datos de este metaanálisis en red, vemos que con cada uno de estos medicamentos, ya mirándolo en medidas absolutas con NNT, pues número necesario a tratar y número necesario a dañar, vemos que pues realmente uno ve unos NNT muy buenos, de 3 y de 4, pero también son unos números necesarios a dañar bajos. Entonces también estamos poniendo, por ejemplo, aquí en naltrexona bupropión, aquí uno de esos pacientes puede ser alguno de esos que también tiene el daño, teniendo pues abajo los de número necesario a dañar, que son bajos también hasta el 9%. Entonces la idea es buscar, y pues la idea de esta división de aproximación terapéutica es buscar realmente yo cómo puedo escoger mejor el tratamiento para obesidad para el paciente que tengo al frente, disminuyéndole la posibilidad de efectos adversos y buscando que sea el adecuado para él. A veces pues para nosotros es difícil porque no contamos con la disponibilidad de todos estos medicamentos, pero les voy a mostrarlo, pues se ha venido estudiando maneras para poder mejorar esta elección de los medicamentos. Y bien, en donde más se habla desde el punto de vista de medicina de precisión es como toda la parte de la genómica, pues la farmacogenómica, la proteonómica, que todo esto todavía nos falta mucho por conocer, pero es un camino que vamos hacia allá y es importante ver que no todos los pacientes son iguales y debemos de escoger muy bien el medicamento para cada uno de los pacientes. Entonces, realmente una manera como podemos hacer una aproximación terapéutica para estos pacientes es teniendo en cuenta los fenotipos del comportamiento y mirando no la consecuencia como lo estábamos mirando en el riesgo, sino saber qué fue lo que llevó a mi paciente desde un principio a ganar peso y además qué es lo que hace que sea para mi paciente difícil perderlo. Entonces es importante conocer los patrones de alimentación de mi paciente y la salud mental que tiene mi paciente y cuál es la relación que tiene con respecto a la comida. Entonces tenemos nosotros dos grandes patrones de alimentación, una alimentación que es una alimentación homeostática y una alimentación que es una alimentación hedónica. La alimentación homeostática es una alimentación que está dada por el deseo fisiológico de comer, o sea, realmente yo tengo una disminución pues como digo, o sea, realmente el cuerpo queda como sin gasolina, por decirlo así, y me aumenta la necesidad de comer y tengo la sensación de hambre porque tengo menos nutrientes en mi organismo. Esta alimentación homeostática es lo que va a definir también, es yo qué tanto tiempo voy a estar lleno. Entonces, esta alimentación homeostática me va a definir cuál es el tamaño de la porción, yo realmente con cuánto es que yo realmente digo, bueno, esta es la cantidad de nutrientes que yo voy a necesitar y cada cuánto yo me voy a sentir lleno. En cambio, está desde el punto de vista de la alimentación hedónica y es esa sensación placentera que me da la alimentación, una sensopercepción, o sea, si realmente, bueno, yo estoy llena, pero bueno, hay un postre y como le digo que no al postre, que rico un helado, o bueno, o estoy yendo a cine a pesar de que ya comí, ya estoy llena, pero como no me voy a comer esas crispetas que siempre me como cuando voy a cine, o sea, es eso que realmente no hay no es que yo tenga menos nutrientes, sino que realmente tengo ganas de comer algo que va a ser apetitoso para mí. Esta alimentación hedónica es lo que me va a decir cuál es la preferencia de los alimentos y que yo voy a tender pues, a buscar alimentos que sean más sabrosos y generalmente, lamentablemente, van a ser más hipercalóricos. Realmente estos tipos de alimentación homeostática y hedónica han existido pues, durante toda la historia. Lo que pasa es que ahorita estamos empeorados porque estamos en un ambiente obesogénico y la disponibilidad de alimentos altos en calorías es mucho más fácil y pues podemos tener alteraciones de estos patrones de alimentación. Entonces aquí vemos una gráfica sobre cómo es la saciedad, pues cómo es la sensación de hambre y de llenura pues, que nosotros tenemos. Pues, entonces previo a comer siempre vamos a tener como una expectativa con respecto a la comida y aquí va a tener un poco tanto desde el punto de vista hedónico como homeostático, en donde qué es lo que yo espero en la comida y realmente también hay una sensación de hambre dada por disminución pues, de nutrientes. En el momento, entonces, vamos a estar como una primera parte sensorial.
En el momento que empezamos a comer, vamos a mirar a ver qué tanta cantidad de comida voy a consumir, y esto va a estar dado por tanto desde el punto de vista de sensación, pues de sensaciones, y desde el punto de vista de receptores del sistema nervioso central hipotalámicos, que van a estar también activados por neuropéptidos que vienen desde el tracto gastrointestinal y van a hacer acciones orexigénicas y norexigénicas. Orexigénicas es, bueno, yo ya quiero comer, vamos a aumentar la cantidad de comida, de sensación de hambre. Y anorexigénicas es como, bueno, yo ya no quiero comer más, entonces ya ahí es donde es importante el GLP-1, el péptido de Y, la colecistoquinina, donde, bueno, ya es suficiente, no vamos a comer más. Posterior a que se acaba esta sensación cognitiva, donde yo ya termino de comer, ya es una fase de posingesta y posabsortiva, en donde vamos a tener un balance diferente con respecto a la insulina, donde posingesta vamos a tener un aumento de insulina. Y ya en la parte posabsortiva va a ser importante también la cantidad de leptina, yo qué tanto tiempo voy a tener la sensación de llenura y en qué tanto vuelvo a empezar el ciclo para empezar con la alimentación. Entonces, hablando de las alteraciones de la alimentación homeostática, aquí se altera la regulación del apetito. O sea, son personas que van a sentir hambre mucho más rápido o que se demoran mucho más tiempo en el momento que están comiendo de sentirse llenos. Esto va a ser por dos grandes causas. Una, por la modificación de la tasa metabólica basal, o también pues de la tasa metabólica en reposo, que es la tasa metabólica en reposo, es la cantidad de energía que yo me gasto normalmente pues como para las acciones que no son actividad física. Todo lo que es el metabolismo, todas las acciones pues, fisiológicas que tienen nuestros órganos día a día. Eso se estima que es más o menos del 50 al 75% del gasto energético total. Las personas que tienen, y esto está dado tanto por el porcentaje de grasa, por el porcentaje de músculo y también desde un punto de vista genético. Las personas que tienen menos porcentaje de músculo tienen menos tasa metabólica basal, entonces es decir, necesitan menos cantidad, pues gastan menos energía, lo que hace que el balance energético sea mucho mayor. Y esto pues es modificable con respecto a la composición corporal. Y otro también es desde el punto de vista de la resistencia a la leptina. Aquí vemos una comparación de una persona que no tiene obesidad con respecto a una persona que sí la tiene, en donde la leptina normalmente llega a los centros hipotalámicos encargados de la regulación del apetito, en donde lo que hace es que me va a, pues desde el punto de vista, pues cuando se une a su receptor, lo que hace es que va a empezar una cascada intracelular que va a decir, bueno, nosotros ya no necesitamos comer más, suficiente, ya estamos llenos, pero en el paciente obeso se va a ver una alteración en esta cascada intracelular y no se va a ver una activación adecuada al centro de la saciedad. Y por el contrario, esta respuesta aberrante a la leptina me aumenta los factores inflamatorios. Entonces vemos que no es solamente la acumulación de grasa, sino también la respuesta a los neuropéptidos que tenemos nosotros en el organismo, y hay mucha leptina buscando, hey, venga, ya estamos llenos, no necesitamos más, pero los centros hipotalámicos no responden adecuadamente a ellos y la sensación de saciedad está alterada. Y ya la alimentación hedónica, ya tenemos una alteración en la percepción de en la sensación. Teóricamente, si fuera solamente problemas en la alimentación hedónica, no tendríamos problema ni en insulina, ni en leptina, ni grelina, ni tampoco modificaciones en la tasa metabólica basal, sino es el paciente cómo es su relación con respecto a la comida. Y hay diferentes alteraciones en la alimentación hedónica, por ejemplo, y que son importantes tanto en la ganancia de peso como en la dificultad para perderlo. Por ejemplo, en el consumo de energía luego del ejercicio es importante que muchas veces se tiene una alimentación compensatoria al ejercicio que se hizo. Entonces uno va, hace muchísimo ejercicio y como ya hice tantos minutos en el gimnasio, ya me puedo ir a comer todos los helados y todas las hamburguesas. Y entonces se busca una alimentación como premio y no realmente como algo que nos va a llevar a ayudar a un estilo de vida saludable y algo que nos puede llevar a tener un balance energético adecuado. También tenemos una recompensa con la comida, donde se habla sobre un modelo dinámico de la vulnerabilidad. Y este modelo dinámico, ¿qué significa? Es que al principio pues, se tiene que considerar que las personas con obesidad tienen mayor recompensa con la comida, mayor sensación de felicidad en el momento de la alimentación, pero que como una segunda etapa de la obesidad, los pacientes ya no van a tener el mismo placer con la comida que están consumiendo y ya no necesitan una papita, sino 2, 3, 4 o más para tener la misma sensación de felicidad a lo que daba previamente esta vulnerabilidad, pues esta recompensa con la comida. Es decir, algo como una tolerancia a la comida, lo que se habla pues un poco sobre que es una de las características pues de la
de la adicción, en donde se puede decir que se necesita mayor cantidad de esa recompensa para poder tener el mismo placer que se tenía antes. También es importante preguntar si el paciente tiene un refuerzo positivo o negativo para ver cuál es como su relación con la comida. ¿Y esto qué quiere decir? Realmente un refuerzo positivo o negativo muchas veces son personas que tienen de base pues que tienen alguna alteración del ánimo, pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, en donde lo que hace la comida como un refuerzo negativo es que en el momento que están comiendo dejan de pensar pues, o dejan de sentir esa sensación negativa que están teniendo pues, por su psicopatología, sea porque estoy con una depresión muy importante y cuando como no pienso que estoy deprimido, estoy solamente pensando en comer. Entonces realmente el problema no es la relación con la comida, sino buscar un tratamiento para su depresión o para su ansiedad. Y ya el refuerzo positivo es realmente que se sienten muy contentos en el momento de comer. Entonces es importante porque la aproximación terapéutica es diferente como se ven pues con respecto a la comida. Lo otro que es la alteración, pues el trastorno de la conducta alimentaria más común en el mundo, que es el trastorno por atracones, y van a ser unos episodios de consumo excesivo de alimentos sin control y posteriormente pues los pacientes se sienten culpables por esa cantidad de calorías que consumieron en un solo momento, en momentos muy cortos. Es importante preguntar si tienen esos atracones porque además estos atracones tienen muchas comorbilidades con ansiedad, depresión, alteración en la imagen corporal y también muchos de estos pacientes tienen antecedentes de otros trastornos de la conducta alimenticia como bulimia, como anorexia. Entonces es importante hacer un interrogatorio extenso a estos pacientes para ver realmente cuál es su relación con la comida. Y es que vemos que no solamente, como les decía, no solamente es que los llevó a ganar de peso, sino que es lo que hace que después de que perdieron peso por alguna de las intervenciones que podemos llegar a tener, ¿qué es lo que hace que ganen rápidamente de peso? Entonces tenemos que preguntar, bueno, por ejemplo, algo que es muy importante que vemos mucho es que se atribuye la obesidad a factores médicos y sea como una culpabilidad externa, no mirando otros factores y cómo se puede impactar para cada una de las personas para evitar esta reganancia de peso. También hay que ver como qué otras barreras tiene el paciente desde el punto de vista de su entorno familiar, de su día a día. Entonces, pues es importante como hacer una evaluación muy integral al paciente buscando evitar estas reganancias de peso. Entonces, ¿nosotros cómo podemos evaluarlos? Pues primero, como les he dicho ya varias veces, pues en la charla un interrogatorio completo, evaluar factores psicosociales, pues también evaluar el entorno que tiene el paciente, si está pues en un entorno donde pues hay mucha ansiedad o cómo es su relación con los familiares, ver cuál es la imagen corporal que tiene este paciente porque esto nos puede empeorar su conducta con respecto a la comida y pues nosotros que normalmente no estamos como trabajando desde el punto de vista de psicológico o psiquiátrico de los pacientes, nos puede ayudar este puntaje que es el DIT-26, que es un puntaje que realmente es para todos los trastornos de la conducta alimenticia, que si tiene más de 20 tiene algún trastorno y es importante apoyarlos multidisciplinariamente desde el punto de vista de profesionales de salud mental, en donde nos puedan ayudar también el abordaje de estos pacientes, que como les digo, no es algo tan sencillo como balance de ingesta y gasto calórico. Es importante que hay muchísimos tratamientos, tanto desde el punto de vista psicológico como farmacológico, para mejorar todas estas conductas con respecto a la alimentación. Pero adicionalmente, con los medicamentos que tenemos en la actualidad, ¿cómo podemos llegar a disminuir el riesgo y aumentar el beneficio con respecto al tratamiento que nosotros empezamos, al tratamiento farmacológico que nosotros empezamos? Entonces, eso va a depender según el fármaco que nosotros tengamos y según el tipo de paciente, porque no todos van a responder igual. Entonces, estos son los medicamentos que tenemos aprobados en la actualidad para obesidad. Aquí, pues, me falta, pues, porque esta es una gráfica del 2015, me falta semaglutide, pero pues es el mismo mecanismo de acción de LIRA, pues es un agonista de GLP-1, pues entonces pues vemos que lorcacerina, que es un agonista del receptor de serotonina, va a ser muy importante con respecto a la sensación de saciedad. También tenemos naltrexona bupropion, que es un agonista pues, de norepinefrina y también lo que hace es modular los receptores opioides, entonces va a ser muy importante para esa percepción de esos estímulos positivos que nos va a generar la comida y también para mejorar la parte de la sensación de la saciedad.
Fentermina topiramato va a ser muy importante hacer un agonista también noradrenérgico para modular la tasa metabólica en reposo, que me aumenta la tasa metabólica en reposo la adrenalina, y el agonista receptor GABA también va a ser importante para mejorar la saciedad, y la araglutide, pues LP1 también importante para la saciedad, pero también para disminuir el vaciamiento gástrico. Sabemos pues que Orlistat lo que nos va a hacer es que me va a inhibir la absorción de grasa al inhibir la lipasa pancreática. Entonces, esto es un estudio pues que se publicó este año, en donde en la Clínica Mayo lo que hicieron fue un estudio pragmático, donde tuvieron 2 cohortes, en donde la primera cohorte querían evaluar la caracterización y la clasificación de la obesidad según estos fenotipos de comportamiento, o sea, querían ver si realmente había alguna manera de hacer una división diferente desde el punto de vista de riesgo. Y posteriormente, en la segunda cohorte, querían ver si esto realmente tenía algún impacto y si era importante para algo hacer esta división. Entonces, miren, es muy bonito. En la primera cohorte fueron 450 pacientes, en donde lo que hicieron fue evaluarles la alimentación homeostática, la alimentación hedónica y el gasto energético. Entonces, en la alimentación homeostática, que eran a los pacientes, pues antes de comer, primero los pusieron a evaluar cómo era la cantidad de hambre que tenían con una escala visual análoga, después los pusieron a comer en un buffet lo que quisieran, miraron a ver cuántas calorías comieron hasta que se sintieron llenos, y después los estuvieron siguiendo hasta que cuánto tiempo, si sintieron llenos después de haber comido en el buffet, y también les hicieron vaciamientos con evaluación de vaciamiento gástrico con gamografía de vaciamiento gástrico. Adicionalmente, antes de comer, querían ver, les hicieron un cuestionario de ansiedad y depresión para ver qué tan ansiosos se sentían antes de comer, y luego les hicieron una medición de gasto energético para ver cuál era su tasa metabólica en reposo con calorimetría realmente adecuadamente medida, y la compararon con fórmulas para mirar la tasa metabólica, además de mirar la composición corporal. ¿Qué fue lo que se encontraron? Se encontraron 4 grandes fenotipos de comportamiento de obesidad. Uno es el cerebro hambriento, otro es el hambre emocional, otro es el intestino hambriento y el otro son los quemadores lentos. Miren que llama la atención que hasta un 15% de pacientes no entraron en ninguna de estas categorías. Entonces, es que vemos que todavía nos falta conocer mucho sobre la fisiopatología de la obesidad y que no todos son iguales. Y también vemos del otro lado que muchos de los pacientes tienen todos estos tipos de fenotipos. Entonces, el cerebro hambriento es la persona que tiene una sensación, pues que se demora más en llenarse, pues realmente una saciedad es mucho más demorada, entonces come muchas calorías antes de realmente sentirse lleno. El hambre emocional era en que los pacientes tenían mucha ansiedad o sensaciones negativas con respecto a la comida. El intestino hambriento era el que tenía un vaciamiento gástrico muy rápido, y el quemador lento era el que tenía una tasa metabólica basal muy baja. ¿Qué vieron? Que generalmente las mujeres tienden más a ser de cerebro hambriento y de hambre emocional, y que los hombres tienden más a ser de intestino hambriento y quemadores lentos, y que realmente no había ningún marcador desde el punto de vista de las medidas que normalmente tomamos para poder predecir qué tipo de fenotipo era el paciente, ni NNA, ni el índice de masa corporal, ni las medidas antropométricas, ni las comorbilidades, pues no había, o sea, era importante, era el interrogatorio, pues y estas medidas que hicieron para poder caracterizarlo. Entonces, después cuando ya tuvieron estos 450 pacientes medidos, bueno, entonces se dieron cuenta que los pacientes que tenían cerebro hambriento consumían 62% más calorías. Los que tenían hambre emocional se sentían 2.8 veces más ansiosos. Los de intestino hambriento tenían un vaciamiento gástrico hasta 31% más rápido, y los quemadores lentos hasta 12% menos de su tasa metabólica basal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Doctora Valentina, qué pena interrumpir. Sí. Nos quedan 3 minutitos. Bueno, perfecto. Entonces, aquí rápidamente. Entonces, los que eligieron según fenotipo, estos pues eran los medicamentos específicos para cada uno de los fenotipos, como muy desde el punto de vista de los efectos de cada uno de estos medicamentos. Y los otros fue que cogieron algunos pacientes y los compararon, que no les eligieron el medicamento según el fenotipo, sino lo que pensara cada uno del médico que tenía pues el paciente, y vemos que hasta el 5% de los pacientes no tenían una razón clara para empezarle uno u otro medicamento. Vemos que los grupos realmente eran muy similares, pero vemos que si estaba fenotipado o no fenotipado era diferente con respecto pues a la elección del medicamento, que el no fenotipado va muy con el metaanálisis en red que les mostré que la mayoría escogieron fenterpina topiramato, en cambio cuando era fenotipado sí era mucho más variable, y pues sí hubo más uso, por ejemplo, de medicamentos como lorcacerina, que casi no se usaba si era no fenotipado.
Entonces vemos pues, que las intervenciones fueron muy similares en ambos grupos, pero que la pérdida de peso fue dramáticamente diferente. Vemos que hasta en los primeros 3 meses fue muy similar, pero un año después los que eran fenotipados perdieron hasta el 15, pues en un promedio 15.9% del peso versus un 9% del que era no fenotipado. Y pues en gráficas es mucho más dramático verlo, que hasta el 90, pues hasta 98% de los pacientes perdieron un peso clínicamente significativo y hasta un 30, un peso tan impresionante como 20%. Y vemos que esta diferencia era mucho más después de los 3 meses de tratamiento. Y esto lo vemos incluso también con respecto a, pues mirando los medicamentos por aparte, no es que uno mejore mejor que otro, uno funcione mejor que otro, sino que cuando se escoge adecuadamente el medicamento para el tipo de paciente que yo tengo, la respuesta va a ser, pues esperamos que sea mucho mejor. Entonces, como conclusiones, no es una sola patología, realmente es algo heterogéneo, podemos diferenciarlo como riesgo y tratamiento. Riesgo sí, pero realmente creo que no nos tiene por cambiar las metas del tratamiento y debemos impactar en todos los pacientes con obesidad, que el tratamiento es importante evaluar los fenotipos y saber cuál es el comportamiento que tiene con respecto a la comida del paciente que yo tengo enfrente, apoyarme de otros profesionales en nutrición, psicología, psiquiatría para tener un manejo multidisciplinario de estos pacientes. No todo es dieta y ejercicio, pues obviamente una dificultad es que no tenemos una disponibilidad local de todos los tratamientos para obesidad, pero sabemos que no todos son iguales. Y ya está. Muchísimas gracias.